Una noticia de último minuto: murió Lucía Iriart de Pinochet, la viuda del dictador Augusto Pinochet. La expresidenta también de SEMA Chile falleció a los 98 años y fue la figura central durante los años de la dictadura. A los 17 años de la dictadura era considerada como la mujer con poder detrás de Augusto Pinochet, y que tenía, según ha aparecido en varios libros, entre ellos Alejandra Matus, posiciones más duras que los del propio dictador. Este jueves, entonces, 16 de diciembre, murió a los 99 años la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Iriart, que recordemos que en agosto había estado bien enferma, sí, había ingresado al hospital, había estado durante 5 días, posteriormente había sido dado de alta, y ya a fines de agosto tuvo que volver a internarse nuevamente. Había tenido reiterados ingresos al hospital militar, siendo siempre estabilizada por el personal de salud, y tenía, como tú decías, 99 años recién cumplidos. El 10 de diciembre había cumplido los 99 años. Tomamos contacto con nuestro periodista Martín Ortiz. Martín, cuéntanos, tú ya estás en el lugar, ¿qué información manejas respecto a esta noticia de último minuto? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Tal como ustedes lo dicen, noticia de último minuto: acaba de fallecer la ex esposa del dictador Augusto Pinochet Ugarte, Lucía Iriart de Pinochet, a los 99 años de edad. Todo esto a causa de varias enfermedades que la comprometían hace varios años atrás. Tal como ustedes lo mencionaban hace un par de segundos anteriores, nosotros estuvimos en agosto en el hospital militar cuando ella fue internada. Por última vez, nosotros estuvimos recabando información de qué era lo que le había sucedido. Ya habían pasado veces anteriores en las cuales también había sido internada Lucía Iriart de Pinochet, pero finalmente este día, este jueves, acaba de fallecer. Hace muy pocos días atrás también se conmemoraron un año más de la muerte también del dictador Augusto Pinochet Ugarte, justo en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin duda, la noticia que está pasando en este momento, la información que está ocurriendo en este momento, va a marcar un antes y un después en la historia reciente de nuestro país. Mayores informaciones, mayores antecedentes de qué es lo que sucedió, cuándo ingresó y finalmente cuándo se produjo su deceso todavía no los tenemos, ya que llegamos hace muy pocos instantes al lugar, y esa información que vamos a estar empezando a recabar, Martín, durante los próximos minutos. Bien, Julia. Perfecto. Entonces, usted está en el lugar de los hechos, nos va a estar despachando toda la información, pero ya está en nuestro estudio nuestro colega Gustavo Manén. Gustavo, según entiendo, la última aparición pública de Lucía Iriart fue precisamente en abril de 2020, tras la muerte de Sergio Nofre Jarpa, exministro de la dictadura militar y, por supuesto, fundador de Renovación Nacional. Y ella en esa instancia escribió un obituario en el diario El Mercurio para decir lo buena persona que había sido y despedirse de alguna manera de él. Así es, esa fue, entre comillas, la última aparición. Claro, en rigor, ella hace mucho tiempo que no había aparecido. Sí, y habíamos sabido efectivamente que en el último tiempo también había estado internada en el hospital militar, porque, bueno, todo el mundo conocerá que la salud de Lucía Pinochet había estado en deceso durante muchísimos años, y en el fondo también esto no nos sorprende que haya ocurrido por la avanzada que tenía también Lucía Iriart. Pero yo quiero decir una cosa: esto también marca el fin de un ciclo. Finalmente, la muerte del dictador, la muerte de la esposa del dictador, finalmente también marca un fin de un ciclo que ha estado marcado y teñido también por la figura de Pinochet y todo lo que fue la dictadura militar, incluso más durante también estas campañas presidenciales. Exacto, es una figura rutilante de la historia del país, particularmente de la dictadura. Se habla de que ella además fue la artífice o la arquitecto de la personalidad del dictador Augusto Pinochet, una figura que lo empujó, lo llevó y lo encaminó hacia la carrera política, si tú quieres, que tomó Augusto Pinochet tras el golpe militar. Lo conoce en 1941 cuando él era subteniente, y de ahí en más ellos se unen luego en matrimonio y establecen una especie de dupla en la que ella, comunicacionalmente en dictadura, tiene un rol que es fundamental a través de discursos como el que estamos viendo ahí en pantalla. Bueno, hay muchas... A ver, ¿está hablando? No. Hay muchas anécdotas respecto a la figura de Lucía Iriart, respecto a lo que tú estás diciendo, Eduardo, porque efectivamente muchos dicen que ella, y esas son leyendas también que se han contado durante el tiempo, que ella fue la que le dijo justamente
a Augusto Pinochet que se sumara al golpe militar. Claro. Muchos dicen que ella tuvo una suerte de figuración muy importante durante ese proceso y fue una figura muy descollante también durante la dictadura como primera dama, que se le llamaba en esa época a Lucía Iriart durante la dictadura de su esposo Augusto Pinochet Ugarte. Sí, rol importante también el de SEMA Chile, lo que sucedió con SEMA Chile y el manejo de dineros y de propiedades en esa institución durante la dictadura y posterior a la dictadura también. Lo que pasa es que SEMA Chile además abarcaba muchas otras organizaciones que estaban también a cargo de las demás esposas de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que formaban parte de la Junta Militar. Y SEMA Chile era una suerte como de paraguas de todas estas instituciones y Lucía Iriart era la directora de esta. Recordemos que SEMA Chile durante la época de la dictadura además desfilaba durante también los famosos desfiles militares, la parada militar. La organización SEMA Chile también formaba parte de estas organizaciones. Esa era la importancia que tenía la figura de Lucía Iriart de Pinochet durante la dictadura militar como esposa del dictador. ¿Sí? Es una información de último minuto. Ha fallecido Lucía Iriart de Pinochet a los 99 años recién cumplidos. Nació en Antofagasta en 1920. Por aquí tengo la fecha exacta de su nacimiento, en 1922. Y aquejada de varios problemas de salud, finalmente fallece Lucía Iriart de Pinochet. Información que además no mucha gente sabía. Así es. De hecho, nos informan que en La Moneda se estarían enterando respecto del fallecimiento de Lucía Iriart a partir de los medios de comunicación que recién están tomando contacto. Por otro lado, dicen que habría fallecido en su casa de la comuna de Lo Barnechea, precisamente en la dehesa, rodeada por sus hijos y sus familiares más cercanos, Gustavo. Así es. Hay ciertos protocolos también que se deben cumplir cuando ocurren este tipo de decesos. Eventualmente en La Moneda deben estar viendo cómo van a comunicar también o quién se va a referir respecto de este deceso. Probablemente sea el ministro del Interior o el mismo vocero, probablemente el que hable efectivamente respecto de este deceso de Lucía Iriart, que, bueno, en la fecha en que ocurre también es una fecha muy especial que estamos viviendo en el país. Por eso yo decía que la figura de Augusto Pinochet y todo lo que ha sido la dictadura ha marcado también esta campaña presidencial y sobre todo esta segunda vuelta. Es una... considerando además los candidatos y las características políticas de ellos, ¿no? Exactamente, es una noticia de último minuto. Esto acaba de suceder, se acaba de conocer. Probablemente fuimos de los primeros medios en comunicarlo, tanto así como explicaba la Juli que en algunos estamentos gubernamentales, en la propia Moneda, entiendo que a través de los medios de comunicación se están enterando de esta situación. A los 99 años ha fallecido Lucía Iriart de Pinochet, madre de 5 hijos, con el exdictador Augusto Pinochet, quien ya había fallecido, por supuesto. ¿Qué otro antecedente? Tú lo decías, Lucía Iriart nació en Antofagasta en 1922, provenía de una familia acomodada, siendo la hija mayor del abogado y político radical Osvaldo Iriart Corbalán y de Lucía Rodríguez Aud. Sus estudios los realiza desde los 10 años en Santiago y fue en 1941 cuando conoció al entonces subteniente Augusto Pinochet, rango que no le gustó a su progenitor, quien no veía con buenos ojos la carrera militar del novio de Lucía. Finalmente se casaron en 1943 y tuvieron 5 hijos: Inés, Lucía, Augusto, Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y la menor Jacqueline. Un año después de quedar viuda, el 4 de octubre del 2007, se ordenó su arresto por el caso Rick. Sin embargo, ese mismo día fue internada en el hospital militar y finalmente obtuvo la libertad bajo fianza hasta el proceso que fue anulado por la Corte de Apelaciones. Había una información que hablaba de que habría fallecido en su casa de la comuna de Lo Barnechea, rodeada por sus familiares. Hay otra que habla de que habría sido en el hospital militar. Y al menos nos informan de que, bueno, esta es una información que está en pleno desarrollo, pero nos dicen que la familia de Lucía Iriart en estos momentos se está trasladando hasta el hospital militar. Es una información que... ¿Eso es así, Gustavo? Probablemente sea así porque Lucía Iriart, cada vez que sufría algún tipo de descompensación, el lugar donde se la atendía siempre era el hospital militar, y probablemente había también ciertos protocolos respecto de su salud, porque es muy complicado que una persona muera en su casa por todo lo que significa que fallecer en un hogar. Por eso estos protocolos de siempre advertir del estado de salud de Lucía Iriart y trasladarla hasta el hospital militar siempre estaba presente. Estaba ahí. Martín Ortiz, retomamos contacto contigo. ¿Algún antecedente que se maneje respecto del deceso de Lucía Iriart de Pinochet?
Sí, Eduardo, antecedente concreto en torno al fallecimiento de Lucía Iriarte de Pinochet. No se conocen todavía antecedentes claros. Lo que sí es cierto es que, como ustedes están mencionando también, como han dicho otros medios de comunicación, falleció hoy. Hay ciertas informaciones que dicen que habría sido en su casa, junto a su familia, pero también hay otros antecedentes que dicen que habría sido en el hospital militar. Hasta el momento acá, el hospital militar ubicado en la comuna de La Reina, no ha llegado gran cantidad de gente. Martín, perdón que te interrumpa. Han llegado... Perdón que te interrumpa, Martín. Estás un tema técnico. ¿Estás con manos libres? Ahora sí. Ahí sí, ahí se escucha bien. Ahí sí, ahí se escucha bien. Te sacaste manos libres. Continúa, Martín, por favor. Sí, ahora, bueno. No, se escucha peor. El presidente, ¿de dónde falleció finalmente? Si fue en su hogar, junto a su... Fue en el hospital militar. No, tenemos un tema técnico con Martín, lo vamos a solucionar. Se corta Pero la llamada. según lo que entendí, Hay habría dudas, sido no se el sabe. fallecimiento en el hospital militar, Martín. Bueno, vamos a retomar el contacto. No. Martín está precisamente en el hospital militar reporteando todo esto, que es una Si noticia hubiera de último fallecido en minuto. el hospital militar, ya el hospital militar tendría que estar en unos minutos más a punto de hacer un comunicado. Si murió en la casa, en su casa o en la casa de alguno de sus hijos, porque también eso está, como decimos, esta es una noticia en desarrollo, que dicen que probablemente también murió en la casa de Marco Antonio Pinochet, que es el hijo, uno de los hijos menores del matrimonio Pinochet de Iriarte. Además, Gustavo, a mí me hace sentido que si ella hubiese fallecido en el hospital militar, la moneda ya habría sabido. A través del ejército, eso se comunica internamente de manera mucho más rápida. Porque existen estos protocolos de comunicación cuando ocurren este tipo de Exactamente. Entonces da la sensación de que ha sido en su casa y que está siendo trasladada al hospital militar por alguna especie de protocolo que tú nos explicabas recién. Dueña de una personalidad muy particular. Se dice que tenía la habilidad del don de la palabra, que era una mujer de carácter muy agudo, con muy buen ojo político, y que además, durante la época de la dictadura, conocidos y famosos fueron sus gustos por la moda, por el lujo, por cerrar casas comerciales exclusivamente para ella e intentando establecer lo que yo planteaba hace un instante, esta cosa comunicacional que la dictadura quería proyectar no solo para la imagen interior, sino para el exterior de Chile. Lo que pasa es que además Lucía Iriarte pertenecía a una familia muy política. Su padre era una persona que estaba muy vinculada con el Partido Radical. Así es. También durante el gobierno de Gabriel González Videla, muchos vínculos. Recordemos que la viuda de González Videla, Rosa Markman, también jugó un rol muy especial también durante la dictadura. Siempre estuvo en los actos presentes y tenía una muy estrecha relación con Lucía Iriarte. El tema de ¿cómo se llama?, de los gustos de Lucía Iriarte se ven reflejados en un reportaje que escribió nuestra compañera de trabajo, nuestra querida Mónica González, cuando ella hizo el reportaje en la revista Causa respecto de la casa de Locurro, claro, donde quedaba en evidencia además cuáles eran estos gustos exóticos de Lucía Iriarte. Lujos, también. Claro. Los lujos, porque finalmente era una casa. Ellos se cambiaban de la casa del presidente Razzori, que era una casa bastante grande, bien acomodada, a esta mansión de varios pisos, con ascensor, con un lujo asiático, realmente en Locurro. Y finalmente, a partir de todo el escándalo que queda, se transforma como en el club militar, en donde hacen sus ceremonias de casa, graduaciones. Y está muy detallado en ese reportaje en la revista Causa del año 1982. Me acuerdo que en esa época lo escribió Mónica González, y está muy detallado cómo fue la injerencia precisamente de Lucía Iriarte en esa casa. Ellos se casan, Julio, me dijiste, el año 43. Luego viene el golpe de Estado del año 73. El 75 viajan a España a la muerte de Franco, a los funerales de Franco, y están ahí también para la asunción del rey Juan Carlos. Sí. Se dice que en España, en Madrid, les cierran una tienda de lujo, de ropa y de joyas, y que a costa de los viáticos que el país le daba a la primera dama en su momento, se habrían gastado $1 millón en ese viaje, solamente en vestuario, en alhajas, en joyas y cosas por el estilo. Entonces, ella intentaba marcar también una posición comunicacional de éxito de lo que pasaba aquí en nuestro país, en el exterior, a través de este tipo de cosas. Además, un viaje que no fue muy exitoso para Pinochet, porque siempre estuvo bastante relegado. Pero sí, marcaba efectivamente y mostraba los lujos que tenía Lucía Iriarte, que además era muy fanática de los sombreros. Muchos recordaremos durante esas épocas, ¿cómo se llama?, el vestuario que ocupaba, que era muy llamativo también Lucía Iriarte, cuando era llamada primera dama durante la dictadura.
Sobre su información de último minuto, a los 99 años ha fallecido. Confirmamos entonces el fallecimiento de Lucía Iriart de Pinochet, algo que había trascendido en el pasado, se había especulado respecto de su fallecimiento en reiteradas oportunidades, ¿cierto? Sí, varias veces. Y esto finalmente sucede hoy, 16 de diciembre de 2021. Ha fallecido entonces Lucía Iriart. Nuestros equipos periodísticos se están desplazando. Estamos redistribuyendo el programa. En estos momentos damos un vuelco a nuestra pauta a partir de esta noticia de último minuto. Absolutamente. Nuestros equipos se están desplazando hacia el hospital militar, también hacia la casa de Lo Barnechea, en donde algunos dicen que habría fallecido Lucía Iriart, y por supuesto hacia otros sectores de la capital.